así más o menos. Mira, si esta es la intensidad de la corriente y este es el tiempo, la corriente alterna es así. Por aquí toma valores positivos y por aquí valores negativos. Valores positivos y valores negativos. Por eso se llama alterna, ¿no? Ahora, ¿qué significa el valor positivo? Que la corriente, por ejemplo, en un momento está así, en el sentido antihorario, y cuando transcurre el tiempo cambia al sentido horario. O sea que la corriente fluctúa entre un sentido y el otro. Esa corriente es una corriente variable, una corriente alterna. Entonces, una corriente alterna en este conductor genera un campo magnético que varía. Este campo magnético azul variable genera otro campo eléctrico. Este campo eléctrico genera otro campo magnético. Este campo magnético genera este campo eléctrico y así sucesivamente. Uno es el soporte del otro. Uno se va creando con la aparición del otro. Por eso se le llama electromagnética. Lo fundamental aquí de este concepto es que las ondas electromagnéticas se producen con el movimiento acelerado de cargas. Y la única manera de acelerar las cargas, por ejemplo, en el ejemplo de la figura, es con una corriente alterna. Porque una corriente alterna indica cambios en la corriente. Una corriente continua, que es la que genera una pila, se comporta así. Intensidad-tiempo. Una corriente continua es así, constante. Una corriente alterna es así. Las que generan ondas electromagnéticas son corrientes de tipo alterna, que cambian con el tiempo. En esta imagen donde ves esa especie de círculos, esos círculos están representando los campos eléctricos y magnéticos que se van creando uno con el otro. Esto representa la dirección de propagación, hacia dónde viaja la onda, o sea, la velocidad. Las ondas electromagnéticas han cambiado la forma como vivimos actualmente, ¿no? Muchos aparatos, como los que estás viendo, los teléfonos celulares, son inalámbricos, ¿no? Gracias a las ondas electromagnéticas. Las comunicaciones inalámbricas se deben gracias a las ondas electromagnéticas, ¿no? La televisión, la radio, es una forma de comunicación inalámbrica también, ¿no? Antes de la aparición del cable, de la televisión por cable, los teléfonos y las radios usaban antenas, ¿no? Actualmente siguen usando antenas, pero aquellos que utilizan pues la televisión, como dicen la TDT, ¿no? La televisión digital terrestre, ahora que ya cambió, pero usan antenas. Si tú no tienes cable en la casa y estás utilizando TDT, TDT es televisión digital terrestre, son las siglas, tienes que usar antena. Y si tu televisor es antiguo, un poquito antiguo, tienes que utilizar un aparatito, ¿no? Profesor, disculpe que le corte. ¿Puede repetir cómo se generan las ondas electromagnéticas, por favor? Claro, claro, claro. Cuando las ondas electromagnéticas se generan, de acuerdo al concepto que acá se establece, cuando las cargas eléctricas son aceleradas, ¿ya? Son aceleradas. Pero si tú quieres entender esta gráfica, tenemos que partir de los experimentos que has aprendido. Vamos a verlo aquí en mi pizarra, ¿ya? Déjame dibujarlo aquí. Voy a utilizar mi pizarra, la pizarra que está en mi espalda, ¿no? Yo tengo una pizarra atrás, pero lo voy a dibujar desde acá. Ya, acá tengo una pizarra. Vamos a usar esta, ¿no? Mira. Primero, tienes que acordarte del experimento de Hans Christian Oersted. ¿Qué cosa dice el experimento de Hans Christian Oersted? Dice que toda corriente, ¿qué cosa crea? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Qué crea toda corriente? Un campo magnético. ¿Está bien o no? Ahí está el campo magnético. ¿Está bien? Lo voy a representar con E. Con B, perdón. Porque los campos magnéticos nosotros los representamos con B. Así.
A ver, quiero que me indiquen ustedes. Esta pregunta que me hace su compañera implica explicarlo con detalle, con minucioso, ¿no? Como para un ciclo uni, porque los ciclos uni se explica así, pues, ¿no? Hay una clase de 5 horas, ¿no? En ciclo San Marcos somos más prácticos, ¿no? No nos complicamos tanto. Pero lo voy a explicar como si fuese un ciclo uni porque es un tema que quieres aprenderlo. Ya. No sé si hasta ahí está claro. ¿Está bien este experimento, sí o no? Una corriente eléctrica crea un campo magnético. Hasta ahí no hay problema. Pero mira, vamos al fondo, vamos al fondo. ¿Cómo se produce la corriente? La corriente es movimiento de cargas. La corriente es movimiento de cargas. Por lo tanto, para que las cargas se muevan hacia arriba, tiene que haber un campo eléctrico. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Si yo tengo un campo eléctrico y tengo por aquí una carga, estas cargas se van a mover debido al campo eléctrico en esa dirección. ¿Sí o no? Eso lo vimos. Entonces, si la corriente eléctrica va así, y la corriente eléctrica es movimiento de cargas, es porque hay un campo eléctrico así. Hay un campo eléctrico hacia arriba. Y ahorita lo estoy representando como E a ese campo. Entonces, conclusión. ¿Cómo apareció el campo magnético? Por el campo eléctrico. ¿Cómo apareció este campo magnético? Por el campo eléctrico. Él es el responsable, ¿no? El campo magnético apareció como consecuencia del campo eléctrico. Ahora, sabemos por la ley de Faraday, ¿no? Sabemos por la ley de Faraday que para que se produzca una corriente eléctrica, yo debo modificar el campo magnético, el flujo magnético. Lo vimos en la clase pasada. La ley de Faraday establece que se puede crear una corriente inducida si se varía el flujo magnético. ¿Y qué es el flujo magnético? El campo magnético. Entonces, este campo magnético que está aquí, tal como lo estamos viendo, sería un campo magnético estable si esta corriente lo es. Pero si esta corriente eléctrica varía en el tiempo, como una función algebraica, si esa corriente varía en el tiempo, el campo eléctrico varía en el tiempo. Y si el campo eléctrico varía en el tiempo, el campo magnético varía en el tiempo. Y si el campo magnético varía en el tiempo, entonces se produce un flujo magnético que va a hacer aparecer una corriente eléctrica, o sea, un campo eléctrico. Este campo eléctrico, que también varía en el tiempo, hará aparecer otro campo magnético que varía en el tiempo. Y así sucesivamente. No sé si me entendió la señorita que me preguntó. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Claro, no es tan fácil, pues, no es tan fácil de entender todo esto, ¿no? Pero los campos electromagnéticos se generan así, pues, ¿no? Se varía el campo eléctrico, eso produce una variación del campo magnético. Todo parte del experimento de Christian Ørsted, porque Christian Ørsted dice que una corriente crea un campo magnético, pero una corriente se fundamenta en un campo eléctrico. Entonces, si un campo eléctrico varía, se genera un campo magnético variable. Y por la ley de Faraday, un campo magnético variable es un flujo variable. Se crea un campo eléctrico variable. Y así sucesivamente. Si te preguntan en el examen de admisión, ¿cómo se origina una onda electromagnética? Tú vas a responder, por el movimiento acelerado de cargas. Un movimiento acelerado de cargas genera un campo eléctrico variable. Y este a su vez un campo magnético variable,
y este a su vez un campo eléctrico variable y así sucesivamente. Pero lo central es que las cargas eléctricas deben estar aceleradas. Si una carga no está acelerada, si una carga se mueve con velocidad constante, no hay radiación electromagnética. No hay. Tiene que tener aceleración o desaceleración, para ser más exactos. Ah, ya, esa es otra pregunta. Eso vamos a responder. De si es dañina o no es dañina, eso lo vamos a responder. Claro que sí, Shirley. Esa es la conclusión, pues. Eso es lo que vamos a... Lo que pasa es que te estás adelantando. Ya me estás adelantando la clase. Igual que Gerardo también. Ya me están adelantando la clase, ¿no? Porque ya entienden, pues, ¿no? Ya entienden. Entonces, mira. Aquí está. Las cargas en reposo o las corrientes estables, como la corriente que provoca una pila, chicos, o una batería, provoca corriente estable, o sea, una corriente que no cambia. Así es que si yo tuviese un circuito eléctrico donde hay una pila y una resistencia, esa corriente que aparece no genera radiación electromagnética, no genera onda, no genera onda. Las cargas en reposo o las corrientes estables, o sea, corrientes constantes, no generan onda. No obstante, cada vez que la corriente en un alambre cambia, o sea, varía, profesor, ¿cómo es una corriente que cambia? Una corriente alterna, como la que tenemos en el tomacorriente de casa. Cuando una corriente en un cable o en un alambre varía con el tiempo, emite radiación electromagnética, o sea, genera onda, ¿no? El responsable de esta radiación es la aceleración de las partículas cargadas, ¿no? Eso es. Estás viendo en esta imagen, estás viendo cómo se propaga una onda electromagnética, ¿no? Lo voy a marcar. Una onda electromagnética tiene dos planos bien diferenciados, ¿no? El plano que corresponde al campo eléctrico, dibujado aquí con el color anaranjado, y el plano que corresponde al campo magnético, dibujado aquí en color lila, ¿no? A medida que se va provocando o generando el campo eléctrico, de manera simultánea también aparece el campo magnético, porque recuerda que la variación de uno de ellos genera al otro, y viceversa, se crean mutuamente. Entonces, cuando el campo eléctrico va cambiando, el campo magnético también va cambiando. Aquí el campo eléctrico se hace nulo, el campo magnético también se hace nulo. El campo eléctrico ahora crece negativamente y luego se hace cero, el campo magnético también. Uno es el soporte del otro. Por eso es que cuando se habla de ondas, se habla de la onda eléctrica y de la onda magnética, tomados como si fuesen independientes, pero no lo son. No son independientes. Uno depende del otro. Las ondas electromagnéticas se propagan en cualquier medio, incluso en el vacío, y viajan con rapidez constante, ¿no? Con rapidez constante. Si te preguntan cuál es la dirección de propagación de la onda, para ello tú necesitas saber cuál es la dirección del campo eléctrico y cuál es la dirección del campo magnético. Lo único que tienes que hacer es colocar tu mano así, mira. Estos 4 dedos los voy a dibujar acá. Supongamos que el campo eléctrico sea esto, ¿ya? Y se sabe también, que el campo magnético es así. Siempre el campo eléctrico y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. Si a ti te preguntan cuál es la dirección en la que viaja la onda, colocas tus 4 dedos en la dirección del campo eléctrico. Y luego giras. Giras los 4 dedos del campo eléctrico hacia el campo magnético. Debes hacer ese giro. Y luego fijarte hacia dónde va el pulgar. La dirección del pulgar es el que te indica la dirección de la velocidad. Nada más, eso es todo, ¿no? Si tú conoces hacia dónde es C y hacia dónde es B, colocas tus dedos así en la dirección de E
Y esta mano debe estar de tal forma que debe girar los dedos hacia B. Girar hacia B. Y el dedo pulgar te señala la velocidad. Se llama regla de la mano derecha, ¿ya? Sirve para conocer la dirección de propagación de la onda. Características. Esto te puede venir en el examen. Esto viene en el examen. Eso viene en el examen. Características. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares, ¿no? Forman 90 grados. Son ondas transversales. Profesor, ¿qué significa transversales? Ya. Cuando estudiamos las ondas mecánicas, ¿se acuerdan a las ondas en la cuerda? En una cuerda que está fija a la pared, ¿no? La mano tomaba este extremo y hacía oscilar, hacía vibrar ese extremo de arriba hacia abajo. Lo que significa que cada partícula de la cuerda también comienza a vibrar de arriba hacia abajo. Pero la energía, pero la onda viajaba hacia la derecha. Las partículas oscilan así y la onda viaja hacia la derecha, formando 90 grados con esa dirección. A esta onda se le llama transversal. Las ondas electromagnéticas no se producen en una cuerda, no se producen en el agua, ni en el aire, ¿no? Pueden viajar en cualquier medio. Las ondas electromagnéticas se producen con vibraciones de campos eléctricos y magnéticos. Así es que aquí el campo eléctrico vibra y varía así. Así es. Profe, y el campo magnético también. El campo magnético vibra, pero así. O sea, así. Las vibraciones de los campos eléctricos y de los campos magnéticos son perpendiculares a la dirección de propagación. Por eso se le llama transversal. Transversal. Muy similar a lo que ocurre en una cuerda. En el vacío se propagan con rapidez constante, que es la velocidad de la luz. ¿Ya? Profesor, ¿y en el agua? En el agua a una menor velocidad. En el aceite a una menor velocidad. En el vidrio a una menor velocidad. Pero en el vacío y en el aire a la velocidad de la luz. O sea que la velocidad de las ondas ya las conoces. 3 por 10 a la 8. Metro por segundo. Esta es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Cuando estés trabajando con ondas electromagnéticas, no dudes en usar esta ecuación. Ecuación estudiada en el MRU. ¿No? Porque las ondas se propagan con rapidez constante. Las ondas electromagnéticas transportan energía y cantidad de movimiento. ¿Ya? Esa es una característica. La razón de ser de las ondas y las innumerables aplicaciones está en el transporte de energía. Las ondas transportan energía. Por ejemplo, chicos, una de las ondas más conocidas y más utilizadas por el hombre son la radiación visible, las ondas de luz provenientes del sol. Gracias a ella puedes hacer tu vida cotidiana. Gracias a ella vives. Porque si no hubiese radiación solar, no habría plantas. Si no hay plantas, no hay animales, ¿no? No existiríamos. La radiación luminosa, la radiación, la luz visible, es una forma de onda electromagnética, de las más importantes. El ojo humano puede percibir todos los colores del espectro visible. El espectro visible. El espectro visible es una región muy pequeña de otro espectro mucho más amplio llamado el espectro electromagnético, que abarca todas las formas de ondas electromagnéticas conocidas. ¿Ya? Por eso es importante. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, la luz visible, viaja desde el Sol a la Tierra. Desde el Sol a la Tierra, atravesando el vacío espacio. ¿No? En el espacio hay un vacío enorme. Viajan, llegan a la Tierra, atraviesan la atmósfera, ¿no? Entonces, viajan a gran velocidad y no necesitan de ningún medio para propagarse. Estas ecuaciones son fundamentales, sobre todo las primeras, ¿no?
No voy a exagerar, pero esto, sinceramente, dudo que venga. No ha venido, por lo menos hasta ahorita que yo he visto exámenes de Samar, pues no ha venido. Esto sí, eso sí, pero esto no. Ahora, no digo, no lo estudies, pues no, sí tienes que, por eso que está acá, pues, ¿no? Lo estamos repasando. Tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer. La rapidez de propagación de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿ya? Y como depende de las características eléctricas y características magnéticas del medio donde se propaga, que es el vacío, su valor se calcula con E sub 0 y mu sub 0. E sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Estos valores los usamos en los temas anteriores, ¿ya? C es la rapidez de la luz en el vacío. No te olvides de este valor, 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 es equivalente a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Es equivalente a 3 millones, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. Esto sería 300 millones de metros por segundo. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Son tres formas distintas de expresar la velocidad de la luz. Lo vas a usar, así es que trata de recordarlo. ¿Cómo se propaga o con qué rapidez se propaga una onda en cualquier medio? Con esta fórmula. Si la onda se propaga en el vacío, harás el cambio. En vez de B, colocas C. Si la onda se propaga en el agua, te tendrán que dar la velocidad de la luz en el agua, ¿ya? La velocidad de propagación también se puede hallar dividiendo el campo eléctrico entre el campo magnético. La intensidad del campo eléctrico en un punto entre la inducción magnética en el mismo punto, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica anterior, si tú conocieras, por ejemplo, si tú conocieras justo aquí en este puntito, ¿no? Tú conoces cuánto es la intensidad del campo eléctrico y cuánto le corresponde al campo magnético. Con esos valores de E y de B, y usando esta ecuación, tú puedes determinar la velocidad de la luz, ¿ya? Con E y con B. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Divides esto. Ahora, te puede dar la velocidad de la luz en un medio, ¿no? Que puede ser el agua, el aceite, el vidrio, ¿no? Y si fuese el vacío, tendría que salirte así, ¿no? Tendría que salirte así, si es que está propagándose en el vacío, porque esta velocidad es una constante. La velocidad de la luz no cambia. En el vacío no cambia. Pero si pasa a un medio, como el agua, disminuye su valor, cambia. Pero en el vacío es una constante. Lambda es la longitud de onda en metros, T es el periodo en segundos, F es la frecuencia en hertz, y B es la rapidez de la onda electromagnética en metros por segundo. Esta ecuación es la ecuación función de onda, ¿ya? Como te dije al principio, las ondas electromagnéticas se pueden estudiar como si existiese una onda eléctrica por un lado y una onda magnética por la otra. E sub 0 y B sub 0 representan los valores máximos, ¿no? Por ejemplo, aquí este sería E sub 0, el valor máximo del campo eléctrico, y B sub 0 el valor máximo del campo magnético. K y omega son valores ya conocidos. Omega es la frecuencia angular, que se obtiene como 2pi sobre la longitud, sobre el periodo. Y K es el número de onda, que se obtiene como 2pi sobre la longitud de onda. Ahora, muchachos, ustedes no van a decir, profe, yo no sabía esto, o no sé de dónde lo han sacado. Esto lo hemos estudiado. Mira, por eso es que no aparece en la PPT. No se puede repetir, algunas cosas que se supone lo sabes, ¿no? Mira, vamos a regresar en el tiempo.
estamos acá. Vamos a retroceder en el tiempo. 35, estamos en la semana 35. Semana 34, semana 33, semana 32. Fíjate todo lo que hemos hecho. ¿Y dónde está eso? Debe estar por acá. Ondas mecánicas. Marco teórico. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira. Y la función de onda es parecida. Parecida. Kx más menos omega t. ¿Está bien? K es el número de onda. Por eso es importante el Classroom. Ahora el Classroom es fundamental, ¿no? El Classroom es fundamental porque ahí está todo. Inclusive que hay una forma práctica de hallar la velocidad, ¿no? Cuando te dan esa fórmula, omega sobre K, y tiene la velocidad. Esto también se cumple para las ondas electromagnéticas. Esa fórmula. Aquí está. ¿Está bien? Omega 2pi sobre el periodo. K 2pi sobre la longitud de onda. Menos si se propaga en la dirección, digamos, positiva del eje Y, ¿no? Porque cuando estás hablando del campo eléctrico, fíjate que el campo eléctrico está en el eje Y y que el campo magnético está en el eje Z, ¿no? Está en el eje Z. Cuando se propaga en esa dirección, en la dirección positiva, va menos. Si propaga en la dirección negativa, más. Igual, el campo magnético, si se propaga en la dirección positiva de Z, menos. Si se propaga en la dirección negativa, más, ¿no? Eso va a depender de cómo viaje la onda. Cómo viaje la onda. Va a depender de eso, ¿no? En nuestro caso, mira, en nuestro caso, la onda viaja así, ¿no? En este ejemplo, la onda viaja hacia allá. En la dirección positiva de X. Si viaja en la dirección positiva, menos. Si viaja en la dirección negativa, más. Bueno, eso corresponde a ondas mecánicas, donde la ecuación es muy similar. Yo te sugiero que aprendas esto. Esto es fundamental. Esto ha venido, vendrá y va a seguir viniendo en los exámenes, ¿ya? Esto no debes de olvidarte. Es una fija. Esto no ha venido. No ha venido. Todavía. Profe, si viene, lo dudo por la trigonometría. La San Marcos no va a complicar a los alumnos trigonométricamente. No lo va a hacer. Porque la trigonometría es un campo de la matemática que también tiene todas sus propiedades, ¿no? Y si la San Marcos quiere complicarles en trigonometría, le pondrá en trigonometría, que no en física. Porque física es concepto, ¿no? También hay leyes matemáticas, pero no nos vamos a confundir, ¿no? Acá está el espectro electromagnético. Mira, aquí quiero resaltar dos cosas, fáciles de entender, porque este cuadrito es interesante. Mira, el espectro visible, o sea, aquella luz perceptible al ojo humano, está en una franja muy pequeñita, que está por acá, lo voy a marcar. Este pedacito que ves aquí, se le llama el espectro visible. Y aquí está amplificado. Esas ondas electromagnéticas son perceptibles por el ojo humano. El resto no. El resto no. No se puede ver. No se puede ver los rayos X, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, FM, TV, los rayos gamma. No se puede ver. El ojo humano solo puede percibir esa franjita pequeña, llamada luz visible o espectro visible. ¿Está bien? Lo otro no, no se puede. Ahora, curiosamente, muchachos, mira, yo quiero que lo aprendas así. Curiosamente, este pequeño espectro visible limita todo el espectro en dos zonas.
una zona llamada radiación ionizante, que va a la derecha del espectro visible, y la otra no ionizante, que está a la izquierda. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia su nivel energético. La radiación ionizante, como su nombre lo indica, es capaz de provocar cambios en las moléculas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la radiación ultravioleta te puede quemar, lo mismo que los rayos X y los rayos gamma. Son peligrosos, ¿no? Mortales, ¿no? Cuando te expones a este tipo de radiación. Fíjate cómo lo estamos analizando, ¿eh? A la derecha del espectro visible. O sea, todas estas ondas electromagnéticas a la derecha son de alta frecuencia, son peligrosas, peligrosas. Pero a la izquierda tenemos radiación no ionizante, digamos entre comillas, no peligrosa. ¿Por qué entre comillas? Porque hay cosas que ustedes deben haber seguro escuchado, ¿no? Estar utilizando el celular o los smartphones durante mucho tiempo podría provocarte algún daño, se escucha. O el uso excesivo de estos hornos de microondas, ¿no? Hay una serie de, algunos dirían, ¿no? Mitos, ¿no? Leyendas urbanas, pero todavía no ha sido comprobado, pues. Tal es así que nosotros usamos los hornos de microondas, ¿no? Si fuesen peligrosos, no lo usaríamos, ¿no? No lo usaríamos. Lo mismo no usaríamos los celulares ni los televisores. Si la radiación proveniente de los televisores fuese mortal, no usaríamos, ¿no? Hay una serie de estudios que están referidos a este tipo de radiación no ionizante. Pero este tipo de radiación posee baja frecuencia, baja energía, ¿no? Si tú quieres conocer cómo varía la energía con la frecuencia, la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, la energía se puede calcular como una constante por la frecuencia. Y a esta ecuación se le llama la ecuación de Planck. O sea que aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Todas estas formas de radiación electromagnética, de la ultravioleta hacia la derecha, son de alta frecuencia, peligrosas. La que está aquí a la izquierda del espectro visible, estamos hablando de la radiación infrarroja, microondas, telefonía celular, ¿no? TV, radio, etcétera, son de baja frecuencia, de baja energía. Entonces, por ahí preguntaba su compañero preguntaba en el chat, ¿no? Que yo lo dejé pendiente porque, como les estaba comentando, hay algunas cosas que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo era esto? Déjame ver por acá. ¿Qué preguntó su compañero? Acá está, Gerardo fue. Dice, las ondas electromagnéticas pueden ser dañinas para las personas. ¿Qué dirían ustedes ante esa pregunta de su compañero? A ver. ¿Pueden ser dañinas? Por supuesto. Pero ¿de qué ondas estamos hablando, no? ¿De qué ondas? De las que son no ionizantes o ionizantes. ¿Cuáles son las que, como dice su compañero, pueden ser dañinas? ¿Cuáles son las que pueden ser dañinas? Las ionizantes, estas que están acá. Esas pueden ser dañinas. ¿Y estas, profe? Yo diría que no. No, profe, pero hay estudios donde dicen que no te puedes exponer no puedes usar el teléfono celular durante mucho tiempo porque te va a provocar cáncer. Chicos, nada de eso tiene unos estudios concluidos. Con eso te digo todo. Así que hay gente que dice, ¿no? Finalmente, ¿tiene lógica? Sí tiene lógica, porque es energía, pues. Y si tú te expones durante mucho tiempo a alguna forma de energía, puedes sufrir algún daño, ¿no? Pero como es energía de baja frecuencia, tendrías que exponerte, digamos, tendrías que estar con el celular
en la cabeza o en las orejas todo el día, pues, ¿no? Durante, no sé, varios años. De repente así podría provocarte algún daño, ¿no? Pero cuando uno usa el teléfono, lo usa por intervalos de tiempos cortos, ¿no? O hay personas que pueden, no, profesor, pero hay gente que utiliza los celulares para su trabajo. Bueno, aún así son tiempos muy cortos. No van a dormir con el celular en la oreja, ¿no? No creo que ustedes duerman con su celular debajo de la almohada, ¿no? O sí. Si hacen eso ya sería algo, ¿no? O hacen eso, chicos. Duermen con su celular debajo de la almohada o ponen su celular al costado de su oído para no perderse ningún mensaje por las redes. ¿Hacen eso? No, ¿no? O de repente también, para mí sí sería peligroso hacer esto, ¿no? O de repente, tu modem router. ¿Sabes qué cosa es el modem router, sí o no? Tu modem router está en tu habitación, al costadito de tu cómoda, de tu velador, de tu cama, tu modem router. No, profe, yo lo puse ahí para tener más intensidad. ¿Tú duermes con el modem router en tu habitación? No, eso no se hace. Porque el modem router tiene mucho mayor potencia que un celular y obviamente las ondas ahí son mucho más intensas. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? ¿Sí o no? Esa es otra cosa. O que alguien, por ejemplo, mira, o que a alguien se le ocurra hacer esto, ¿no? Poner su casita debajo de una antena de comunicación, ¿no? De telefonía, ¿no? No, como no tengo dónde vivir, profe, puse mi casa aquí, ¿no? Y debajo, no, me estoy protegiendo porque, no, esto es una antena de comunicación de mucha potencia. Esto sí sería peligroso, pero la gente no lo sabe, ¿no? Esto sí sería peligroso. Pongo mi casa debajo de una, o vivo cerca de una antena, o si no, mi papá, como estamos en crisis económica, ha alquilado la azotea para que alguien ponga su antena, ¿no? Ha alquilado la azotea para que alguien ponga su antena. Claro, Vitel, no sé, ¿no? Movistar. Entonces mi papá se está ganando un dinerito, ¿no? Ha puesto una antena arriba. ¿Esto estaría bien? Eso está mal. Pero la gente no lo sabe, ¿no? Eso sí es peligroso. Esto es peligroso, ¿no? Que yo esté viviendo y que arriba haya una antena de comunicación. ¿Por qué crees que la gente y hay una serie de organismos protestan ante esto, ¿no? Mucha gente se sabe, pero esto sí sería peligroso. No, profe, pero yo estoy viviendo y arriba de mi casa hay una antena y no me pasa nada. A la larga, ¿no? No ahora, a la larga. A la larga. No ahora, ¿no? Incluso se han dado cuenta, chicos, que en muchos lugares de Lima, ¿no? Ocultan esas antenas con una especie de queriéndoles dar un contenido ecológico. No sé si han visto que están ocultas en especie de árboles ficticios, ¿no? O no. Una especie de árbol, ¿no? De plástico, creo, ¿no? Y ahí lo ocultan. No sé si has visto eso. ¿Por qué lo ocultan? A ver, ¿por qué lo ocultan? Porque es peligroso, ¿no? O sea, tú ves por ahí a lo lejos un árbol fuera de lo común, ¿no? ¿Qué hace un árbol tan grande? Si los árboles no están pequeños. Y cuando te vas acercando, resulta que no es un árbol, es una antena. Es una antena, oculta como árbol. Ah, ya, es otra cosa. Pero, profesor, las ondas electromagnéticas son peligrosas. Las ondas de tipo ionizantes son peligrosas, mortales. Las de tipo no ionizante no lo son. Utilizamos esas ondas. El cuerpo humano emite ondas. El cuerpo humano emite ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Dónde está ese tipo de onda? Está aquí, infrarroja. La misma onda que emiten los controles remotos. Este aparatito, este aparatito emite ondas electromagnéticas de tipo infrarroja.
similar a la que emite el cuerpo humano. El cuerpo humano también emite radiación infrarroja, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, tú te has dado cuenta de eso, ¿no? Te ponen una especie de pistola en la muñeca, en la frente, en el cuello, para medir la temperatura, porque el cuerpo humano emite radiación infrarroja. Lo que mide ese aparato es la radiación infrarroja. A ese termómetro se le llama termómetro infrarrojo, así se le llama, porque mide la radiación infrarroja que emite el cuerpo humano. Y esa radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano, ¿en qué parte del espectro está? Está a la izquierda, pues. Está aquí, en esta región no ionizante. Ahí está, mira, infrarroja. Bien, terminemos este espectro, ya para hacer puros problemas. Mira, te pueden preguntar en el examen esto. Yo quiero que me respondan ustedes a la pregunta, ¿ya? Respóndeme a esta pregunta. ¿Qué tipo de radiación posee menor energía? Alternativa A, rayos X. Alternativa B, luz visible. Alternativa C, microondas. Alternativa D, rayos gamma. Tu respuesta. ¿Qué radiación posee menor energía? Rayos X, luz visible, microondas, rayos gamma. ¿Quién posee menor energía? Respóndeme la pregunta. Escribe la respuesta, porque yo no le he puesto alternativa. No, falso. Microondas. Microondas. Claro, mira, acá está. La energía aumenta en esta dirección. Aumenta con la frecuencia. Entonces, el que posee más energía, los rayos cósmicos, luego los rayos gamma, luego los rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarroja, microondas, es el que posee menor energía. De todos los 4 que te he mencionado, es el que posee menor energía. ¿Está bien? Otra pregunta. ¿Qué color presenta mayor energía? ¿Violeta, rojo o verde? ¿Qué color presenta mayor energía? Mayor energía. ¿Violeta, rojo o verde? ¿Qué color presenta mayor energía? ¿Violeta, rojo o verde? ¿Cuál presenta mayor energía? Violeta. Violeta. El violeta es más energético que el rojo y más que el verde. El verde es más energético que el rojo, ¿no? El verde es más energético que el rojo. Bien, ahí está. Esa es la forma como entender el espectro. Y para terminar, si la energía es proporcional a la frecuencia, la energía es inverso a la longitud de onda. Inverso. O sea, cuanto más longitud de onda tenga la radiación o la onda, cuanto más longitud de onda tenga, menor energía tendrá. Fíjate en la longitud de onda aquí. Mira en esta longitud de onda y mira esta longitud de onda. ¿Quién es la más energética? Esta, pues. Porque a menor longitud de onda, más energía. A menor longitud de onda, más energía. Estas radiaciones ionizantes son más peligrosas porque tienen menor longitud de onda, ¿no? Y así es que al tener menor longitud de onda pueden interactuar fácilmente con las moléculas. Esta radiación no ionizante, como las ondas de radio, al tener gran longitud de onda, su interacción con la materia es mínima. Por eso su energía es pequeña. Nosotros estamos ahorita invadidos, rodeados, bombardeados de ondas de radio, de microondas, de radiación infrarroja, y no nos damos cuenta. Hacemos nuestra vida común. Las ondas de telefonía celular están dentro de las ondas de radio. También estamos invadidos de esas ondas. Pero hacemos nuestra vida común. No pasa nada, ¿no? Pero no haríamos nuestra vida común si estuviésemos en una fuente de emisión de rayos X o rayos gamma. Ya estaríamos de repente bajo tierra, ¿no? Porque esta radiación es altamente peligrosa. Bien, ahí termina entonces esta PPT. Les voy a pasar la PPT ahorita, antes que se nos acabe el tiempo. Ahora hay que hacer preguntas. Este tema es sencillo.
Es en sí el tema. Claro que sí hay bastante teoría, ¿no? Como has visto. Sí hay teoría, ese es el único detalle. Vamos a responder las preguntas de la guía, ¿ya? Así que revisen la guía ahorita y empezamos a ver las preguntas. Quiero compartirles la PPT. ¿Viene ondas, profesor? Sí, viene ondas, ¿no? Ondas, o viene ondas mecánicas o electromagnéticas, ¿no? Así, una de las dos viene. Entonces, esa es una fija. O viene una o viene la otra. Así que aprende ondas electromagnéticas. Voy a compartirles esto. Ya, chicos, ya está ya. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta. Voy a resolver puros problemas ahora sí, ¿eh? Vamos a ver, ya les he compartido esta PPT. Está bien resumido, pero está bien concreto, ¿no? Esto no te olvides, ¿no? Y vuelvo a repetirle, ya lo he hecho como 5 veces. No te olvides de esto. Eso se usa. Eso es fundamental. Y saber de memoria la velocidad de la luz, profe. San Marcos te da la velocidad de la luz, pero si lo sabes de memoria, bien. ¿Ya? Si lo sabes de memoria, mejor. Pero San Marcos te suele dar la velocidad de la luz. Y entonces ahora sí, los problemas. A ver, pregunta 1. Voy a llevarme de 3 en 3 la pregunta, ¿ya? Ya, vamos con la pregunta 1. Pregunta número 1. ¿Cuál es la longitud de onda de una luz de 6 por 10 a la 14 Hz? Chicos, la velocidad de la luz se calcula como lambda sobre el periodo o se calcula como lambda por la frecuencia, ¿ya? Cualquiera de esas dos expresiones te permite calcular la velocidad de la luz. Lambda sobre el periodo o lambda por la frecuencia. En el problema nos están pidiendo la longitud de onda, ¿no? Entonces me conviene utilizar una fórmula donde aparezca la longitud de onda y la frecuencia. O sea, debo combinar Profe, estos dos. tengo una consulta. Sí, dime, te estoy escuchando. Los rayos X se realizan con menor frecuencia. Los rayos X se generan cuando cargas eléctricas, como los electrones son desacelerados, se desaceleran, ¿ya? Y cuando se emiten los rayos X, por la desaceleración de esas cargas, esos rayos X se pueden emitir en una gama de frecuencias. O sea, no salen con una sola frecuencia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la radiación electromagnética, no nos referimos a una frecuencia en particular, sino a un conjunto, lo cual recibe el nombre de espectro. Si regresamos a la PPT, mira, los rayos X están aquí, mira. Se notan, mira. Los rayos X están aproximadamente desde 10 a la 16 hasta 10 a la 20 Hz de frecuencia. En ese rango, en ese espectro, esa parte del espectro. Esos son los rayos X. Ahora, la pregunta que podría de repente formularme es, profesor, ¿y cuál es ese rayo X o qué rayo X es el que se utiliza para la radiografía? Cuando me tomo una placa radiográfica. El rayo X generado es de una frecuencia relativamente baja, ¿no? Porque hay rayos X provenientes del espacio, por ejemplo, ¿no? Que son muy peligrosos.
hay rayos X provenientes del espacio, que se originan cuando se destruyen pues los soles, ¿no? Las estrellas, cuando se producen interacciones a nivel de las estrellas. Pero los rayos X utilizados para tomarte placas radiográficas deben ser de baja frecuencia, no son muy peligrosos. Realmente expuestos durante mucho tiempo a este tipo de radiación ionizante es peligrosa, pero lo que utilizan los doctores o las enfermeras cuando le toman una placa son de baja frecuencia, al punto que muchos médicos y enfermeras se exponen también a ese tipo de radiación. Y se dice, eso sí lo he leído, que algunos doctores y enfermeras que trabajan en este tipo de salas de rayos X suelen con el tiempo contraer cáncer, ¿sí? Por las exposiciones continuas. Pues. Por eso que se está buscando, y ya se ha encontrado diferentes maneras de diagnóstico, ¿no? Evitar quizás el uso excesivo de los rayos X, ¿no? Cuando tú te tomas una placa radiográfica con rayo X, tú te expones a los rayos X, pero te ponen una protección, generalmente metálica, plomo, pero te expones a los rayos X, pero no te expones por horas, ¿no? Son segundos, o de repente fracciones de segundo. Así es que eso no es perjudicial, no es dañino para el cuerpo humano. ¿Estamos? No sé si te respondí a la pregunta. Ya. La exposición de radiación ionizante, como los rayos X, en medicina, es bastante baja. Pero sí hay estudios, y eso vas a encontrarlo en internet, que dicen que hay gente que se dedica, bueno, los enfermeros, sobre todo enfermeros o enfermeras, que se dedican, y doctores, al uso de estos aparatos. Hay estudios que dicen que contraen cáncer. Pero es que esa gente se dedica, pues, esa es su vida, todo el día está en esa sala de rayos X, pues, ¿no? Es evidente que la exposición es constante. Pues. En cambio, si yo voy a tomar una placa de rayos X, estoy solamente unos segundos ahí. Toma la placa y me retiré. Hay una diferencia, ¿no? Es una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? La exposición, el tiempo, ¿no? Una persona que trabaja en una sala de rayos X trabaja horas ahí. Mínimo 8 horas, 10 horas. Expuestos a esa radiación, a la larga es peligroso. Tampoco se le detecta el cáncer al día siguiente, no. Pasa mucho tiempo. Años, ¿no? 2, 3, 4 años. Pero es rayos X de baja frecuencia. Existen rayos X mucho más peligrosos. Como existen rayos, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Ya que preguntas, la radiación ultravioleta es peligrosa, ¿no? Proviene del sol, de las estrellas, ¿no? Pero cuando tú sales en verano, te expones a la radiación ultravioleta, ¿no? Si estás mucho tiempo en el sol, te expones. Ahora, ¿contraes el cáncer en ese momento? No, pasan años, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de la radiación ultravioleta? Bloqueadores, ¿no? Bloqueadores. Ahora se ha hecho bastante frecuente el uso de bloqueadores solares. Claro, si tú sales así nomás, tampoco estás expuesto horas de horas, ¿no? A no ser que estés tu cuerpo, tu piel expuesta al sol sin protección y hagas eso todos los días, durante todos los días, todos los meses del año, entonces a la larga vas a sufrir, pues, a la larga, 10, 15 años vas a sufrir algún cáncer a la piel por la exposición continua. ¿No? O sea, hay que entender que estos fenómenos, generalmente, cuando se trata de radiación ultravioleta y radiación X, a la larga se ven, ¿no? Los problemas de salud. A la larga. Por la baja intensidad también. Pues. Hay radiación ultravioleta muy fuerte. Fíjate en el espectro nada más. Mira, en el espectro, fíjate, la radiación ultravioleta a la que nos exponemos nosotros está aquí cerca, muy cerca de la radiación visible, vecina, ¿no? La luz visible, al costadito está la radiación ultravioleta. Esa es la que nos protegemos nosotros del sol. Pero mira, aquí también hay radiación ultravioleta de esta frecuencia, 10 a la 17, ¿no? Que es peligrosa. Ahí ni el bloqueador te ayudaría, ¿no? Para protegerte de esa radiación ultravioleta. La ciencia utiliza la radiación ultravioleta para la esterilización, ¿no? Para esterilizar los equipos médicos, ¿no?
esterilizan los equipos médicos, lo desinfectan con radiación ultravioleta. Seguro que has visto o conoces un poco de eso, ¿no? La esterilización, ¿no? de las, ¿cómo le llaman? Equipos quirúrgicos, ¿no? Equipos médicos. Utilizan ese tipo de radiación ultravioleta. Bien, vamos a seguir. Entonces, mira, sigamos aquí. Despejo la longitud de onda. La longitud de onda será la velocidad entre la frecuencia. Ahora, aquí no dicen nada, profe, está en el vacío. Debe estar en el vacío. Así es que la velocidad V es la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8. Metro por segundo. Entonces lo reemplazo. 3 por 10 a la 8. Entre la frecuencia. 6 por 10 a la 14. Ya depende de ti la parte operativa. 3 entre 6, 1 medio. 1 medio es 0,5. 10 a la 8 entre 10 a la 14. 10 a la menos 6, ¿no? Sí, ¿no? Claro, menos 6 metros. ¿Esa sería la respuesta? Sí. Lo que pasa es que acá hay que convertirlo esto. Esto sería 5 por 10 a la menos 1. 0,5 es 5 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 6, 5 por 10 a la menos 7 metros. Miren la clave y no hay. Ah, es que aquí están utilizando otra unidad. Esa unidad se llama un Armstrong. Un Armstrong es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Eso es un Armstrong. 10 a la menos 10 metros. Entonces la longitud de onda la tengo que expresar en Armstrong. Y voy a hacer un pequeño artificio. 5 por 10 a la menos 7 es lo que me ha salido. Lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3 para conseguir 10 a la menos 10. Pero para que no se altere lo multiplico por 10 al cubo. Esto, muchachos, es 1. ¿Está bien? Esto es 1. Entonces, aquí me saldría 10 a la menos 10. Pero este 10 al cubo es 1000, que se multiplica con el 5. Entonces me quedaría 5000 Armstrong. ¿Qué es el Armstrong, profesor? Mira, el Armstrong se utiliza para medir dimensiones a nivel atómico. O sea, estamos hablando de distancia entre dos átomos, distancia entre el núcleo y una capa externa, ¿no? Para eso se utiliza el Armstrong. Es una unidad atómica, ¿no? de longitud. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿no? Esta es la solución. Fácil, ¿no? Claro, operativa, la parte de cálculo, ¿no? Vamos a hacer la pregunta 2. Tómale una foto rapidito a esto para borrarlo. Quiero borrar esta parte, para dejar las preguntas acá. Así se calcula entonces la longitud de onda. La pregunta 1 es una fija, así ha venido en San Marcos, ¿no? Así ha venido, como la 1. Pero con contexto, pues. Acá no le falta su contexto, ¿no? Lo que San Marcos siempre le pone, ¿no? Como dicen el floro, profe. No, sí, su contexto, ¿no? Contextualizarlo. Solo falta eso en la 1. Pero así ha venido en San Marcos. Con estas unidades Armstrong. Bien, vamos a continuar. A ver, la pregunta 2 dice así. Un medio transparente tiene una permitividad de E igual 9E sub 0 y una permeabilidad de... ¿Cuál es la velocidad? Mira, la velocidad de la luz, que lo voy a representar como C, es 1 sobre la raíz cuadrada de E sub 0 sobre mu sub 0. Esa es la velocidad de la luz, ¿no? Está aquí. Mira, voy a copiar mejor para que no vayas a dudar. Acá está. Esa es la velocidad de la luz. ¿Ya? Así que lo borro esto. Ahí está. Pero este E sub 0 y mu sub 0 es la permitividad del vacío, ¿no?
aquí no me hablan de la velocidad de la luz en el vacío, sino me hablan de la velocidad de la luz en el medio, en un medio. Entonces, la velocidad de la luz en el medio será 1 sobre la raíz cuadrada del E del medio por el mu del medio. Resulta que el E del medio es el E sub 0 del vacío por un valor llamado relativo, ¿no? Un E relativo. Así es. La permitividad, eso se llama permitividad eléctrica del medio, es un E relativo por el E del vacío. Este E relativo es un número. En el ejemplo, aquí lo tenemos. B será igual. 1 sobre. El E del medio dice que vale 9 veces E sub 0. Te vas a colocar así. Raíz cuadrada de 9 veces E sub 0. Por la permeabilidad del medio. El mu del medio es 4 veces mu sub 0. Ese numerito que le decía, acá aparece como 9 y como 4. Utilizando un poquito de matemática, de álgebra, 9 por 4, 36. Te quedaría así. 36 E sub 0 por mu sub 0. Y usando álgebra, porque tú sabes álgebra, el 36 sale, ¿no? Como un sexto. Y te quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de E sub 0 por mu sub 0. Profe, ¿y esto? Esto es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces estás demostrando que la velocidad de la luz en el medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido entre 6. Porque esto está acá. Y solo tienes que dividirlo. Ahora, chicos, yo les he dicho que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. Pero también es equivalente a 300.000 kilómetros por segundo. En la parte teórica les expliqué. Acá lo estoy colocando. ¿Ya? 3 por 10 a la 8 es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces la velocidad de la luz en ese medio será 300.000 kilómetros por segundo entre 6. Y quedándome 50.000, ¿no? 50.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad. La velocidad en el medio. Obviamente es menor, ¿no? La velocidad de la luz toma su máximo valor en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero en cualquier medio, aire, en el aire es casi igual, realmente, no cambia mucho. En el agua sí, cambia, disminuye, en el vidrio también. En cualquier otro medio siempre es menor, siempre, ¿no? Tómale una foto a eso y hagamos la pregunta 3. Os voy a llevar la pregunta 3 a otra pizarra. Voy a llevarlo a otra pizarra. Entonces, tómale una foto, haz una captura de esto. No te olvides que la velocidad de la luz se puede expresar como 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Esta es la fórmula que permite el cálculo de la velocidad de la luz. E sub 0 y mu sub 0 se llama permitividad eléctrica del vacío, permeabilidad magnética del vacío. Cuando la onda luminosa o la luz viaja en otro medio, esta E cambia. E del medio, mu del medio. Y aquí te estaban dando. Este es el E del medio y este es el mu del medio. Y un poquito de álgebra se resuelve, ¿no? Ya, hagamos esta pregunta. Para hacer esta pregunta, me hablan de la propagación, ¿no? Una onda se propaga en la dirección más z. En determinado momento, al campo eléctrico asociado a la onda tiene dirección menos x. Chicos, para hacer esta pregunta, tengo que dibujar mi plano cartesiano.
no cartesiano realmente, ¿no? Sería el espacio, porque la onda viaja en el espacio. Tengo que dibujar el espacio, 3 dimensiones. Ya no sería el plano, tenemos que salir del plano. X y Z. ¿Ya? Ahí está, este es el espacio tridimensional, X y Z. La onda se propaga en Z. Entonces creo que me conviene cambiarle los ejes, para no complicarme con mi regla de la mano derecha. Entonces voy a hacer esto. Que esto sea X, esto sea Y, y que esto sea Z. ¿Ya? De acuerdo al problema, dice que se propaga en dirección Z. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad está así, en esa dirección. Se propaga en dirección Z, quiere decir que la velocidad va en esa dirección. En la dirección más Z, ahí va la velocidad. Se propaga en la dirección más Z. En determinado momento, el campo eléctrico asociado tiene dirección menos X. Si esto es más X, menos X se va para abajo. Y lo voy a representar de color azul. Este es el campo eléctrico. ¿Cuál es la dirección de su campo magnético? Chicos, ustedes deben acordarse de esto. Voy a regresar a la PPT. Deben acordarse que el campo eléctrico y el campo magnético son mutuamente perpendiculares. Forman 90. Y al mismo tiempo son perpendiculares a la velocidad, cada uno de ellos. ¿No? El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, el campo eléctrico es perpendicular a la velocidad y el campo magnético también es perpendicular a la velocidad. Y la regla de la mano derecha dice que yo debo colocar mis 4 dedos en la dirección del campo eléctrico y girarlos, así como lo ves, girarlos, doblarlos hacia el campo magnético. Mis 4 dedos deben estar extendidos, ¿no? Y luego los giro del campo eléctrico al magnético y luego visualizo hacia dónde apunta mi dedo pulgar. Y esa dirección es la dirección de la velocidad. Eso es lo que voy a hacer, muchachos, en el ejercicio. Entonces, mis 4 dedos tienen que estar hacia abajo. Sí. Y deben girar. Quiero regresar primero al MIT. Los 4 dedos, estos 4 dedos tienes que colocarlo en la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico. Pero, ¿cómo es el campo eléctrico? Yo veo que el campo eléctrico es hacia abajo, entonces vas a colocarlo así. Pero también podrías colocarlo así, ¿no? Es así. Hacia abajo. ¿Cómo debo colocarlo? Debes colocarlo de tal manera que deben girar. Estos 4 dedos tienen que girar. Del campo eléctrico al campo magnético. Ya, tiene que girar. Y este dedo debe ir en la dirección de la velocidad. En el problema te están dando la dirección de los 4 dedos y la dirección de la velocidad. Así que tienes que colocar tu mano de esa forma y luego cuando gire estos 4 dedos te va a señalar hacia dónde va el campo magnético. Yo lo voy a hacer en mi pizarra y como tú estás viendo mi cámara, no hay problema. Ahí está el campo. Ahí está el campo. Pero la velocidad debe ir hacia el eje Z, o sea, así. Y los 4 dedos deben girar. Ah, ya. Entonces, el campo magnético tendrá que estar así. ¿Por qué? Porque mis 4 dedos van a girar. Y van a girar así. Y el dedo pulgar debe señalar la velocidad. A ver, repitamos nuevamente. Ajá, sí, coincide, ¿no? Si esta dirección es más I, la dirección del campo magnético será menos I. Esa es la respuesta. Y fíjense que cumple con las condiciones. Aquí esto es 90. Aquí esto también es 90.
y el campo eléctrico y el campo magnético también forman 90. Menos I. Regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, muchachos, una regla práctica que nunca falla, es esto. Mira, y apréndelo. Si te dicen que el campo eléctrico está por acá, ¿ya? Y te dicen que la velocidad está aquí, definitivamente el campo magnético está en este eje. Bueno, si esto es X, esto es Y y esto es Z, yo estoy seguro que el campo magnético está en Y. Profesor, ¿pero dónde? ¿Más I o menos I? Mano derecha. Yo sé que el campo magnético tiene que estar en I, porque todos son mutuamente perpendiculares. La pregunta es, ¿estará así? Interrogante, ¿o estará así? La mano derecha te va a decir. Mira cómo gira mis 4 dedos. Ah, está aquí. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Te das cuenta? No? Simple. Porque son perpendiculares mutuamente. Son perpendiculares. Si tienes al campo en un eje, a la velocidad en el otro campo que falta debe estar en el otro eje. Entonces tú dices, ¿hacia dónde? Mano derecha. Y lo compruebas. A ver, vamos a seguir con esto. Aquí hay otra pregunta. Esa de acá, la 5 no, porque se repite. Mira, la 5 es parecida a la que acabamos de hacer, la 2. La 4 podemos hacer, ¿no? Esta pregunta es diferente. La 4. A ver, respóndeme a la 6. Profe, ¿y esto cómo sale? Bueno, esto sale con el espectro, ¿no? Este es el espectro de luz visible, ¿no? Entonces, si te preguntan, mira, lo voy a responder yo, ¿ya? Lo voy a responder. Lo voy a responder, mira. Si te preguntan quién tiene mayor longitud de onda y te dan el espectro visible, tú tienes que acordarte de esto. Yo me acuerdo así. Por acá está el rojo. Y por acá el violeta. Rojo, violeta. Dijimos que la frecuencia aumenta así, ¿no? Y también aumenta. La frecuencia aumenta y la energía. Más frecuencia, más energía. Y la longitud de onda es inversa. La longitud de onda aumenta así. A mayor longitud de onda, o sea, hacia la izquierda, las ondas que tienen mayor longitud de onda. Yo me acuerdo así. Entonces ya puedo deducir que el violeta tiene menor longitud de onda que el rojo, ¿no? El violeta tiene menor longitud de onda que el rojo. Es decir, ¿qué color tiene mayor longitud de onda? El rojo. El rojo. ¿Se acabó? Eso es todo. Profe, ¿cómo sacaste esto? Está en la PPT, ¿no? Por eso es importante la teoría, ¿no? Acá está, mira. Se llama espectro electromagnético. Acá está la longitud de onda, mira. ¿Quién tiene mayor longitud de onda? ¿Violeta o el rojo? La longitud de onda
hacia la izquierda aumenta. Fíjate que acá es 10 a la menos 16. ¿Ah? Mira, 10 a la menos 16, 10 a la menos 15, 10 a la menos 14. O sea, son números bien pequeños, bien pequeños. Y luego, por acá tenemos 10 a la 5. La longitud de onda está aumentando hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La frecuencia aumenta hacia la derecha, porque son inversas. La longitud de onda aumenta hacia la izquierda, la frecuencia hacia la derecha. Violeta tiene menor longitud de onda que el rojo. Violeta tiene menor longitud de onda que el rojo. ¿No? Y en el problema, ¿qué te pregunta? ¿Quién tiene mayor rojo? Ese cuadrito, esa tablita es clave. Al menos aprende los colores extremos, ¿no? El violeta y el rojo, rayos X. Por ejemplo, lo que no debes de olvidarte para el examen de admisión es el espectro visible está limitado por el color rojo y por el color violeta. A la derecha del violeta tengo ultravioleta, más energía. ¿Quién le sigue? Rayos X, más energía. ¿Quién le sigue? Rayos gamma, más energía. ¿Quién le sigue? Rayos cósmicos. Sigo en el espectro visible. Rojo, violeta. A la izquierda del rojo, infrarrojo. Tú sabes que infra es por debajo, ultra es por encima. Así te puedes acordar. Violeta, ultravioleta, por encima, más energía. A la derecha. Rojo, infrarrojo, a la izquierda. ¿Qué le sigue al infrarrojo? Microondas, ¿no? ¿Qué le sigue a microondas? Ondas de radio, ondas de TV, ondas largas, etc. Bueno, así te debes aprender. Yo creo que esa es la manera más sencilla, porque no te vas a aprender todo, pues, ¿no? Te vas a aprender los más importantes, porque te pueden preguntar, ¿no? A ver, vamos a hacer las preguntas que había copiado. ¿Qué dice aquí? Una onda electromagnética que se propaga en el vacío, acá te especifican, tiene una longitud de onda de 100. Hallar su rapidez o hallar su rapidez con que se propaga al pasar a otro medio donde su longitud de onda es 50. A ver, vamos a aclarar esto. Imagínate que yo tengo aquí un medio N1 y un medio N2. ¿Ya? Cuando la luz se propaga de un medio a otro, experimenta un fenómeno. Ese fenómeno recibe el nombre de refracción. Refracción. Cuando la luz llega de un medio y pasa a otro, se refracta. Pero hay una característica que cumple. La característica es que la velocidad de la luz cambia, ¿no? O sea que por aquí la luz tiene una velocidad, digamos, si viene del vacío, c. Si viene del vacío, la luz está viajando con c. Y si atraviesa este medio, ahora su velocidad es v1. En este caso v2, porque le he llamado 2. La velocidad cambia. Cambia la longitud de onda también. Acá tendrá una longitud de onda lambda y aquí tendrá una longitud de onda lambda 2. Pero ¿sabes qué es lo que no cambia cuando la luz pasa de un medio a otro? Es la frecuencia. La frecuencia que hay en 1 y la frecuencia que hay en 2 es invariante. La frecuencia indica el número de oscilaciones o de ciclos por segundo. Eso no cambia. Eso es una constante. Entonces, la frecuencia en el medio 1 es igual a la frecuencia en el medio 2. Pero como sabemos que velocidad, ¿no?, es lambda por la frecuencia, despejamos la frecuencia, nos quedaría la velocidad sobre lambda. Y como acá nos dan las longitudes de onda en los medios, con esta fórmula lo voy a relacionar. En el medio 1, que es la velocidad de la luz, colocaríamos así. La velocidad de la luz es c, entre la longitud de onda en el medio 1. En el medio 2 la velocidad es v2 y la longitud de onda lambda 2. C es 3 por 10 a la 8. Ya lo sabes. La longitud de onda en el vacío dice que es 100 metros. Esto es igual. La velocidad de la luz en el medio 2, que es lo que se pide, sobre
la longitud de onda en el medio 2. Al pasar a otro medio, su longitud de onda se hace 50. Entonces acá sería 50. Y operando esto, ya tienes la velocidad, ¿no? 50 va 1, 50 va 2, 3 sobre 2, 1,5. Por 10 a la 8. O sea, se hace la mitad. La velocidad de la luz se reduce a la mitad al pasar de un medio a otro, donde la longitud de onda se reduce, ¿no? Puedes tomarlo como una propiedad, ¿no? Si la longitud de onda se reduce a la mitad, la velocidad de la luz se reduce a la mitad. Si la longitud de onda se reduce a la cuarta parte, la velocidad de la luz se reduce a la cuarta parte. Pero ya sabes que se demuestra planteando que la frecuencia es invariante, ¿no? Así lo hemos demostrado. A ver, la pregunta 7. Determinar la frecuencia de un rayo infrarrojo de longitud de onda de 0,02 milímetros en el vacío. Sabemos que la velocidad es lambda por la frecuencia, ¿no? Y que si viaja en el vacío, esta velocidad es c, la velocidad de la luz. Entonces me están preguntando qué hay en la frecuencia. C es igual a lambda por la frecuencia, que acá despejo la frecuencia. La frecuencia será c sobre lambda. Y reemplazo. C es 3 por 10 a la 8. Lambda es 0,02 milímetros. Vamos a hacer esto. 0,02 es 2 por 10 elevado a la menos 2 milímetros. ¿Está bien? 0,02 es 2 por 10 a la menos 2. Pero tú sabes que un milímetro es 10 a la menos 3 metros, ¿no? Entonces, esto sería equivalente 2 por 10 a la menos 2. Y para pasar de milímetro a metro, por 10 a la menos 3 metro. Y efectuando esto sale 2 por 10 a la menos 5 metro. Y lo reemplazas aquí. 2 por 10 a la menos 5. Ahora solo queda operar. La frecuencia será igual. 3 sobre 2 es 1,5. Un medio, o 3 medios, 1,5. Por 10 a la 8 entre 10 a la menos 5, el 10 a la menos 5 va con signo cambiado. 10 a la 13. Hertz. Y esa es la respuesta. 1,5 por 10 a la 13 Hz. ¿Ya? Tómale foto, haz una captura de pantalla de esos ejemplos. Como ves, las ecuaciones son sencillas, ¿no? Una pregunta como la 7 te pueden tomar, así como la 7. Esta pregunta también puede ser la 4, ¿no? Ya sabes la propiedad aquí, ¿no? Si te dicen que varía la longitud de onda, la velocidad es proporcional a la longitud de onda, ¿no? Si la longitud de onda se reduce la velocidad. Puedes hacerlo por proporciones, ¿ya? Esta pregunta, si viene, lo vas a hacer al toque, ¿no? De 100 a 50 es la mitad, la velocidad es la mitad, 1,5. Puede venir también. O esta pregunta que es conversión, ¿no? Unidades. Puede venir también esta con Armstrong, que vimos acá, ¿no? Esta con Armstrong. Esa puede venir. Acá hay una pregunta con esta fórmula, ¿no? Lo voy a hacer, ya como último ejercicio. O estas dos, a ver si nos da el tiempo. Una onda electromagnética se propaga en un medio de modo que su componente magnética viene dada por... Bueno, aquí tú tienes que saber la forma de la onda. O sea, lo que se conoce como función de onda. Si el alumno no sabe la función de onda, no conoce la función de onda, simplemente ahí se quedará. Ahí se va a quedar. Conocer esta es la clave, la función de onda. Y como le dije acá, lo que falta es lo siguiente, que omega es 2pi sobre el periodo, que K es 2pi sobre la longitud de onda,
Y que la velocidad también se puede hallar como omega entre k. Mira lo que te piden. Hay la rapidez. Ah, acá está la fórmula, pues, omega entre k, ¿no? Entonces, la rapidez es omega entre k. Directamente. Esto se ha hecho en ondas mecánicas y también vale con ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Quién es omega, profesor? El que está acompañando al tiempo, y k, el que está acompañando a x. Entonces aquí me doy cuenta que el que acompaña al tiempo es 5 por 10 al cuadrado, ¿no? 5 por 10 al cuadrado. Colocas aquí 5 por 10 al cuadrado. K es el que acompaña a x. ¿Y quién es? 2,5 por 10 a la menos 6. 2,5 por 10 a la menos 6. Profe, pero acá hay un 2pi aquí adelante. Ya, si este 2pi se introduce a multiplicar, también va a aparecer aquí 2pi. Y también va a aparecer aquí 2pi. Y se va a eliminar. Te da lo mismo. ¿Ya? Por eso no lo tomo en cuenta. ¿Ya? Si este 2pi se pasa a multiplicar, igual se elimina. Ahora operas esto. 5 entre 2,5. Acá sería 2. Porque 2,5 es la mitad de 5. 10 al cuadrado entre 10 a la menos 6, el 10 a la menos 6 pasa sumando 10 a la 8. Y como todo debe estar en el sistema internacional, no dice eso tampoco, ¿no? No dice, ¿no? Pero acá falta precisar, en el sistema internacional, metro por segundo. Dice la respuesta, 2 por 10 a la 8. ¿Está bien? 2 por 10 a la 8. A ver, la pregunta, esa sería la pregunta 8. Y la pregunta 9 ya para acabar. La longitud de onda de luz amarilla es 6 por 10 a la menos 7 metros. Su frecuencia es, a ver, velocidad de la luz, lambda por la frecuencia. La frecuencia será igual a la velocidad de la luz sobre lambda. Se supone que está en el vacío. Tú vas a hacer eso si es que no te indican. 3 por 10 a la 8. Entre la longitud de onda, que es 6 por 10 a la menos 7. Así que la frecuencia será 3 medios, sería 0,5. ¿No? Tercia 1, tercia 2. 0,5 por 10 a la 15. Hertz. La frecuencia se mide en hertz. Esa sería la respuesta, pero no está, se acomoda. 0,5 es 5 por 10 a la menos 1. Por 10 a la 15. Y multiplicando esto te quedaría 5 por 10 elevado a la 14. Hertz. Esa es la frecuencia del color amarillo. 5 por 10 a la 14. Bien, chicos, hemos terminado entonces la clase de hoy. Tómale una foto, una captura de pantalla de esos últimos ejemplos y practica, ¿no? Ya te he explicado hasta con detalle qué cosa es lo que tú tienes que aprender de ondas, ¿no? ¿Qué debes tomar en cuenta, ¿no? Estas fórmulas trigonométricas no suelen venir, pero acá hay un ejercicio que has visto que lo he resuelto, que tampoco es difícil, ¿no? Pero practica más las fórmulas básicas, ¿no? Velocidad lambda por la frecuencia, el espectro electromagnético. Ese espectro, donde ustedes me han estado preguntando varias cosas, eso también viene en el examen. Profesor, no me voy a memorizar todo el espectro. Trata de hacer un esquema que te ayude a recordar lo fundamental, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer para el examen, ¿ya? Entonces, chicos, los dejo con su tutor para el cambio de aula y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Ya la última clase. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Nos vemos, chicos.